Un feliz sábado con cada uno de ustedes. Había abordado el avión. Era 1 hora de vuelo desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Tarapoto, en la Amazonía peruana. Y de allí tenía que ir por tierra a otra pequeña ciudad llamada Moyobamba, donde nació mi hija Helvi, que era nuestro primer campo misionero. Mi joven esposa en aquellos días se quedó en Lima porque no teníamos cosas. Yo tenía que ir, esperar que llegaran las cosas, entonces avisarles por teléfono que ya las cosas habían llegado y para que ella llegara. Bueno, la primera gran sorpresa es que no había teléfono. Pero durante esa hora de vuelo, mis pensamientos, mis recuerdos, los años de estudio habían pasado rápidamente. La carta que me envió la Misión del Oriente Peruano invitándome para trabajar en aquel campo. Y las preguntas eran, pero ¿por qué a ese lugar? Si yo soy de la costa y soy de la ciudad y me están mandando allí. Además, el ofrecimiento que me habían hecho otros campos, ¿no? Y me dijeron, no aceptes ese llamado, nosotros tenemos trabajo para ti. Pero lo que yo había aprendido en mis años de estudio es que el llamado de Dios hay que aceptarlo. Así que le dije, no, el llamado de Dios es el llamado de Dios, así que ya iba hacia ese lugar. Pero habían preguntas. ¿Cómo sería el lugar? ¿Cómo sería el ambiente? Un ambiente desconocido para nosotros. ¿Cómo serían los hermanos, ¿no? Sobre todo. ¿Por qué me mandaban directamente, siendo joven, me mandaban directamente a trabajar en una iglesia cuando era la costumbre enviar primeramente a los aspirantes al ministerio a que estén trabajando con un pastor con experiencia? Pero allí cerré mis ojos, me puse a orar al Señor y recordar, Señor, gracias porque a través de todos esos años de estudios tú has sido tan misericordioso conmigo. Y he visto tu mano realmente. Mi graduación, Señor, ha sido un milagro realmente que tú has hecho. Yo sé, Señor, que me estás acompañando. Seguiré confiando en ti. Y de repente llegó a mi mente un himno y me puse a tararear ese himno. Si en valle de peligros me tengo que encontrar, o si por altas cumbres en paz me toca andar, ya que seguro estoy, si en luz su sombra voy, a cualquiera parte iré con Jesús. A cualquiera parte iré con Jesús. Doquiera que esté del cielo tendré la santa luz.
Es mi privilegio allí llevar su cruz. Iré pues a cualquiera parte con Jesús. Al momento, a través de los parlantes, el piloto decía: señores pasajeros, ajustense los cinturones, porque vamos a aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Tarapoto. La gran aventura había comenzado, hermano. Pero no voy a hablar de mí, porque yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado algo semejante. Creo que cuando nos enfrentamos a algún desafío, a algún plan desconocido, a algo, hay interrogantes en nuestra mente, en nuestro corazón. E Israel se encontraba allí en el borde del Jordán, al frente estaba la tierra prometida. 40 años habían vagado en el desierto por haberse rebelado contra el Señor. ¡Qué expectación! Allí estaba Josué, un nuevo líder. Moisés había muerto, aquel gran líder había muerto, y ahora un líder nuevo, joven, estaba al frente de ellos. Josué, como recordamos, fue uno de los 2 espías que fueron fieles al Señor, fueron fieles juntamente con Caleb para dar un informe positivo de lo que habían visto al otro lado. Y allí encontramos a Josué de manera especial porque vamos a hablar de él. Josué estaba ahí frente al Jordán. Pero me imagino que en la mente de él estaban las preguntas que siempre se hacen. ¿Qué les deparaba el futuro? Los informes eran positivos, pero siempre el lado humano. ¿Nerviosismo? ¿Temor? ¿Estará Dios con nosotros? Y supongo que en su mente él repasaba todas las promesas del Señor. Y de pronto, allí la voz del Señor, la voz que del Señor hablándole. Y qué lindo, ¿no? Cuando nosotros vemos allí y hemos leído en Josué capítulo 1, pero vamos a leer a partir del versículo 5. Y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué más dice? No te dejaré ni te desampararé. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, es tan especial. Nadie te podrá hacer, ¿qué cosa? Nadie te podrá hacer frente. Primera gran promesa, la primera gran promesa que Dios le hace a Josué es: nadie te podrá hacer, ¿qué cosa? Frente. La segunda gran promesa dice: como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y Josué había sido un ayudante de Moisés y había visto las grandes cosas que Dios había hecho con Moisés, con Israel. Segunda gran promesa. Y la tercera gran promesa dice: no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, promesas que procuraban dar, ¿qué cosa? Confianza, seguridad a Israel, seguridad en el éxito, que no tenía que tener temor, que no tenía que angustiarse, que al final Dios era el que estaba al frente y Josué solamente era, ¿qué cosa? Un
instrumento en las manos del Señor. Pero hermanos, ¿no creen que estas promesas que se hicieron hace 3.500 años más o menos son también valiosas para nosotros? ¿Pueden ser promesas que nosotros podemos tomarlas para nosotros? Es la palabra del Señor. Es por supuesto, hermanos. Es la palabra del Señor que nos está hablando a nosotros y que de manera personal nos quiere dar valor, hermanos, a cada uno de los que estamos aquí. Porque así como ellos se encontraban allí en la frente a la Canaán terrenal, hermanos, nosotros nos encontramos en este momento frente a la Canaán celestial. Estamos cerca de la Canaán celestial. Y por eso nosotros tenemos que creer esta promesa maravillosa. Hermanos, como iglesia, no solamente como iglesia local, como iglesia mundial tenemos desafíos. Como iglesia local también tenemos desafíos. En forma personal tenemos desafíos. Estamos, hermanos, frente a crisis terribles que tendrá que afrontar la iglesia mundial y nosotros somos parte de ella, recordemos. Por eso debemos recordar Josué 1:5. Qué lindo, ¿no? Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es una promesa, hermanos, que nosotros podemos tenerla, que puede hacer de nosotros, de cada uno, que nos dé valor, que nos dé aliento, que nos dé seguridad. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y en el versículo 6, viene la primera parte, especialmente las 4 primeras palabras, que le dice, esfuérzate y sé qué cosa, valiente. Qué lindo. Dios le hace una promesa, estaré contigo, nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés estaré contigo, pero ahora viene la respuesta que tenía que dar Josué, la respuesta que Dios esperaba de Josué. ¿Cuál era la respuesta? Esfuérzate y sé qué cosa, valiente. Esfuérzate y sé valiente. La hermana de Juárez comentando este pasaje, en Mensajes Selectos en la página 66 dice, refiriéndose a Josué, dice, debía conducirse con la más estricta integridad, en primer lugar. Si no hubiese habido algún peligro delante de Josué, Dios no lo habría exhortado vez tras vez a que fuera valiente. Pero en medio de todas sus inquietudes, Josué tenía a su Dios para guiarlo. No hay mayor engaño que suponer que en cualquier dificultad podemos encontrar una mejor guía que Dios. No hay mayor engaño que en cualquier dificultad podemos, ¿qué cosa? Encontrar una mejor guía o una mejor ayuda que Dios. ¿Qué pasa cuando tenemos problemas? O cuando tenemos alguna cosa, acudimos a tal a cual persona y Dios, de lado, ¿no? Hermanos, qué importante, ¿no? Josué, hermanos, dependía de Dios. Nosotros debemos depender de Dios. Yo te invito en este momento, cierra tus ojos, cierra tus ojos allí.
Y ponte allí en el lugar de Josué. Allí estás, allí en el lugar de Josué. Y escuchas esta promesa del Señor. Yo estaré contigo. Esfuérzate. ¿Cómo te sentirías? Hermano, esta promesa es para ti, es para mí. Tenemos que creerla. Tenemos que aceptarla. Tenemos que hacerla nuestra. Y nuestra vida, hermanos, cobrará valor. Y entonces en los siguientes versículos 7 y 8, nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Solamente qué cosa? Esfuérzate y sé qué cosa. Aquí dice muy valiente. Ahora, hermanos, miren, no es para realizar grandes cosas. El Señor no le dice esfuérzate y sé muy valiente para hacer grandes cosas. Esfuérzate y sé muy valiente para ver grandes prodigios de Dios. Muchas veces se emplea este versículo justamente para actividad misionera. Y yo también lo he hecho, hermanos. Pero este versículo no habla de eso, hermano. Cuando está hablando de esfuérzate y sé muy valiente, se está refiriendo a la relación que nosotros tenemos que tener con Dios, al estudio de la palabra de Dios. Por eso dice, esfuérzate para cuidar de hacer conforme a ¿qué cosa? A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eso en primer lugar. Hermanos, ¿por qué tenemos que esforzarnos para estudiar la palabra del Señor? ¿Tenemos que esforzarnos o no tenemos que esforzarnos? Ahora, hermano, de manera especial en un mundo, hermano, donde hay tantas cosas que realizar, donde falta el dinero, donde los biles están allí a la orden del día, tenemos que trabajar desde la madrugada hasta la medianoche, algunos. No hay tiempo para la palabra del Señor. Pero Dios en estos versículos le dice a Moisés, esfuérzate para cuidar de hacer ¿qué cosa? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni izquierda. Y entonces en el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Pero de qué conversamos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Cuáles son nuestras conversaciones inmediatamente después que termine el sermón? Hermano, conversamos muchas cosas, ¿no? No conversamos de las promesas del Señor. No decimos como los primeros discípulos, Maranata, Maranata, el Señor viene. Y ese era el tema de conversación de los primeros discípulos, de la primera iglesia, hermanos. Maranata, el Señor viene. Y ahora que nosotros estamos más cerca, hermanos, no hablamos de eso. Los varones, hermanos, están hablando de Messi, de quién es mejor, si Messi o Cristiano Ronaldo, hermanos. O quién va a ganar el próximo mundial, hermanos, que será en Qatar. Y algunas mujeres también, o hermanos, quién va a ser el campeón a mí ahí en baloncesto, hermanos, o serán los del oeste o de este.
Estamos preocupados tanto, hermanos. Estamos preocupados tanto en haciendo planes, hermanos, para viajar, para hacer tal cosa y tal otra. Y, hermanos, tenemos muchas cosas. Pero la palabra de Dios, no te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Y hermano, cuando yo estaba leyendo esto, le digo, Señor, gracias. Y perdóname. Porque claro, yo estudio de día, yo estudio bien temprano en la mañana, me levanto para estudiar la palabra de Dios, pero en la noche no. En la noche me pongo a ver mis noticias. ¿Es malo ver noticias? No es malo ver noticias. Pero cuando no cumplimos lo que Dios dice, sí es malo. A eso es lo que quiere decir el Señor. Hermanos, que prioridades. El Señor está hablando aquí de prioridades. Prioridades. Y nuestra prioridad para el Señor, nuestra prioridad debería ser estar en qué cosa, en relación con Él, a través de la oración. Y los que vinimos temprano, hermanos, participamos, hermanos, de algo que ya habíamos aprendido, pero que no lo estamos practicando, siquiera 20 minutos de oración. Fue una experiencia linda, hermanos. Fue una experiencia especial. Pero la otra experiencia es estar, ¿qué cosa? Con la palabra del Señor. En la mañana, dice, y en la noche. Algo más dice aquí el Señor a Josué. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Hermanos, como dijo en otra parte, no hay que solamente ser ¿qué cosa? Oidores. ¿Y qué cosa? Oidores, ¿qué cosa? Olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Hacedores de la misma, hacedores de lo que Dios quiere. Hermanos, necesitamos ahora tener la seguridad en la palabra del Señor. ¿Qué lecciones podemos sacar de lo que Dios le está diciendo a Josué y nos está diciendo a nosotros? Tenemos que esforzarnos, hermano, porque tenemos que esforzarnos. Realmente ese es, si algo tiene significado, es esforzarnos para mantener una relación personal con el Señor. ¿Y por qué tenemos que esforzarnos? Hermanos, porque nuestro cerebro se ha acostumbrado a dar excusas para no hacerlo. No tengo tiempo. Estoy cansado. Estoy muy ocupado. Después lo haré. Más tarde. Hoy día no. Y así excusas semejantes, hermanos, que dejamos de lado la palabra de Dios. Dejamos de lado como si fuera una opción. Como si fuera algo que nosotros, podemos dejar. Cuando la palabra de Dios es la fuente de vida. Cuando la palabra de Dios, como su nombre lo dice, palabra de Dios es el medio por el cual Dios nos está hablando de manera personal, un mensaje personal a cada uno de nosotros. Otra de las enseñanzas, hermanos, dice, no te apartes, ¿qué cosa? Ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Esta es una instrucción muy importante para nuestra época, hermanos.
En estos días hay tantas opiniones. Yo opino, yo pienso, yo creo. Ya les dije, hermanos, en otra ocasión. Cuando alguien te diga, yo opino, yo pienso, yo creo, hermanos, es una opinión humana. Y las opiniones humanas no tienen ningún valor. Aunque lo diga la persona más encumbrada, aunque lo diga un doctor, aunque lo diga un doctor en filosofía, hermanos, es simplemente una opinión humana que no tiene ningún valor frente a lo que el Señor dice. El Señor, hermanos, no ha dejado para que los seres humanos hagamos y digamos lo que querramos, hermano. Si queremos ir al cielo, se puede ir, se puede hacer muchas cosas, dejando de lado a Dios. Pero ¿cuál es el fin? Su fin es el camino de muerte, sencillamente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El Señor ha dado, hermanos, normas. Y hermanos, cuando antes yo no veía en el Antiguo Testamento las lecciones valiosas que Dios tenía. Pero hermanos, cada instrucción precisa, hace esto, construye esto, pon esto aquí, tienes que hacer esto. Hermanos, cada cosa, Dios no lo dejó al azar. Dios no lo dejó a criterio del ser humano. Dios no permitió, hermanos, que ningún ser humano hiciera algo que no estuviera o haya salido de la mente del Señor. Por eso, hermanos, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Entonces, cuando escuches yo opino, yo creo, si no está basado en la palabra de Dios, no tiene valor. Cuando escucha, eso era antes, hermanos, no, es la palabra del Señor. Es lo que nosotros tenemos que creer, tenemos que aceptar. Por eso, más adelante voy a leer un párrafo de la hermana Juárez. Hermanos, así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Después dice, para que guardes todo, para que guardes, para que obedezcas. Ahora, hermanos, vemos una rebelión abierta contra los mandamientos de Dios. ¿O no es así? No, me refiero a la iglesia, afuera de la iglesia, hermanos. Ahora se cuestiona la autoridad de la Biblia. En la Biblia hay cosas que sí son inspiradas, otras que no son inspiradas. Por cristianos. Y si nosotros vemos cristianos sinceros. Adventistas, hermanos, que se levantan contra las enseñanzas de la hermana Elena G. de White. Es terrible. Es terrible cuando uno entra, hermanos. Si eres débil en la fe, yo no te recomiendo que entres a esas páginas, hermanos, en internet. Por las barbaridades que tergiversan las cosas, hermano. Y obviamente que el enemigo es, ¿no?, el que está atrás tergiversando algunas cosas, hermano, y dándole un significado diferente cuando lo que dice ella es tan claro. Hermanos que se levantan contra la doctrina de la Trinidad, contra los diezmos y las ofrendas, contra el sábado, todo desde el punto de vista humano. Hermanos, estamos en una crisis, realmente hemos llegado a la crisis final, hermanos. No se va a arreglar esto. Pero cada uno tendrá que responder al Señor en forma individual, personal. Cada uno tendrá que aferrarse al Señor, cada uno tendrá que aferrarse allí a las promesas que Él nos ha dado. Estas palabras, hermanos,
que Dios nos da a través de Josué son fundamentales para no ser engañados por filosofías sutiles que están invadiendo nuestra iglesia. Y la hermana de White dice lo siguiente: no permitáis, dice, que hombre alguno venga a vosotros y comience a disecar la palabra de Dios, diciendo qué es revelación, qué es inspiración y qué no lo es, sin que lo reprendáis, dice. Cuando alguien se acerca, hermano, tenemos que reprenderlo. Decid a todos esos sencillamente que no saben. No deseamos que nadie diga, esto quiero rechazar y esto quiero recibir, sino que queremos tener fe implícita en la Biblia, en conjunto y tal como es ella, hermanos, la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Como dije hace un momento, hermanos, nos hallamos frente a la Canaán celestial. Y hay unas frasecitas cortas que dice la hermana de White. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos, dice en Profetas y Reyes, página 208. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 369. En este tiempo en que prevalece la iniquidad, podemos saber que la última crisis está por llegar. Lecciones prácticas del Gran Maestro, la página 165. La transgresión casi ha llegado a su límite máximo. La confusión llena el mundo. En Testimonios, tomo 8, página 28. Por eso es el momento de escuchar la voz del Señor que nos dice en Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas, ¿qué cosa? Valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué dice? Porque Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén. Mira que te mando, que te esfuerces y seas, ¿qué cosa? Valiente para hacer todas las cosas conforme están escritas en su palabra, tal como han sido reveladas. Y en otro párrafo ahí dice la hermana de White, en toda generación y en cada país el fundamento de la verdad para la construcción del carácter ha sido siempre el mismo, los principios contenidos en la palabra de Dios. La única norma segura e infalible es hacer lo que Dios dice. Voy a repetir. La única norma segura e infalible es hacer lo que Dios dice. Y dice, los mandamientos de Jehová son rectos y el que hace estas cosas no resbalará para siempre. Cita 2 salmos. Fue con la palabra de Dios como los apóstoles hicieron frente a las falsas teorías de su época, diciendo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. 1 Corintios 3:11. En Hechos de los Apóstoles, página 379. Perdón. Creo, hermanos, personalmente, que se está cumpliendo lo que
el Señor reveló a Juan en Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nunca antes, hermanos, la iglesia ha sido tan remecida como ahora. Nunca antes la iglesia ha sido tan atacada como ahora, me refiero a los últimos años, hermano. Ya en los del día de los apóstoles o durante la Edad Media, sabemos que pasó eso. No solo los enemigos de afuera, hermanos. Hay ex-adventistas que atacan a la iglesia de manera terrible, hermano. Que uno dice, ¿estos armaron alguna vez la verdad? Wow. Pero lo que se ve ahí, hermanos, son cosas tan ponzoñosas y venenosas. Pero también los que están tratando de imitar a las iglesias evangélicas, hermanos, en su forma de adoración, en sus tradiciones, en sus enseñanzas, en la elección de sus ministros. Se está tratando de imitar esas cosas, hermano. Por eso esfuérzate y sé, ¿qué cosa? Y sé valiente, no temas ni desmayes. La hermana de White, ahí en el conflicto de los siglos, dice, qué lindo, esto me gusta, hermano. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra, un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, ni la voz de las mayorías. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Yo te invito, hermanos, hermana, yo te invito en esta tarde ya a esforzarte, a ser valiente. Jóvenes, tomen decisiones ahora. Lo que viene más adelante va a ser terrible, ustedes lo van a afrontar. Quizá algunos de nosotros vayamos a la tumba antes que venga el Señor. Pero los que están jóvenes, y preparemos a nuestros niños, hermanos, para que puedan afrontar con la palabra del Señor. Pero yo, hermano, te invito en esta tarde a que hagas una decisión para el Señor. Ponerte del lado del Señor, ponerte del lado de la verdad. Y no voy a pedir que te pongas en pie, ni voy a pedir que levantes las manos, sino allí en tu asiento, hermano. Inclina tu rostro, comunícate con el Señor, y yo, hermanos, haré una corta oración.
Padre Santo que estás en los cielos. Aquí todos tus hijos estamos elevando nuestras oraciones a ti. Y tú estás escuchando las decisiones que cada uno en forma individual está realizando. Que tu nombre sea alabado y glorificado, Señor, en esas decisiones. Señor, que nos pongamos siempre de parte de la verdad. Sabemos que ya llegó la crisis final. Pero, Señor, gracias por decirnos, esfuérzate y sé valiente para hacer todo conforme a tu santa palabra. Que nos aferremos a ella, que nos aferremos a sus promesas, a sus mandatos. Y Señor, que de esta crisis salgamos librados para honra y gloria tuya. Y yo de manera especial, Señor, como siervo tuyo te agradezco por la oportunidad de haber hablado esto. Es mi responsabilidad, Señor. Y tú sabes que yo amo a la iglesia. Yo amo esta iglesia, Señor. Yo amo la iglesia adventista. Y yo quiero que cada uno de los que están aquí, Señor, vayamos a las mansiones celestiales cuando Cristo venga en gloria y majestad. Gracias por todo, Señor. Alabado sea tu nombre, honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.